Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una jornada más a un capítulo más del YEP, el magazine de entrevistas aquí en Asturias Televisión, en Telecable. Bueno, pues una jornada en la que de nuevo los temas e invitados que vamos a tener nos hablarán de muchos asuntos, pero entre los cuales no queremos olvidarnos de que hoy ha sido el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Bueno, pues muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿y a qué vienes ahora con este tema? Bueno, pues no es un tema baladí, porque España es el país de Europa con mayor, bueno, pues usuarios de prostitución. Y parece mentira, podríamos decir, es que se debe a los turistas que vienen masivamente, sea con turistas, sin turistas, no sé cómo, pero proliferan lo que son esos bares de luces o esos pisos piratas. Bueno, pues si bien no todas de manera obligada, sí que hay muchas mujeres que en pleno siglo XXI y en un país tan adelantado como España, pues son auténticas esclavas sexuales. Y desde la Policía Nacional, con el siguiente vídeo, se nos recuerda que el principal camino para acabar con esta explotación parte de uno mismo. ¿Eres de los que pagan por sexo? ¿Crees que con tu dinero ayudas a las mujeres que se prostituyen? Esta es la historia de las muchas mujeres que se prostituyen en nuestro país de manera forzosa. Algunas de ellas son menores. Con tu dinero son captadas en sus países de origen por las mafias. Pagan todo lo que tienen por emprender un terrible viaje. Por el dinero que tú les pagas, se verán obligadas a prostituirse durante años para saldar la deuda contraída en el viaje. Si se resisten, reciben palizas y son violadas hasta doblegar su voluntad. Entonces es cuando llegan a ti. El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son obligadas por organizaciones criminales. Si eres su cliente, estás pagando todo este sufrimiento. Si eres cliente, pagas su esclavitud. Bueno, pues será uno de los temas que tocaremos a lo largo de la noche. A continuación, los demás, pero primero, la cabecera. Bueno, pues comenzamos este programa, bueno, pues como venimos haciendo desde hace ya muchos días, quizás demasiados, bueno, pues hablando de los temas que atañen a España, a Asturias, en relación al coronavirus. Bueno, pues una pandemia que ha traspasado fronteras, bueno, pues desde su llegada a nuestro país, allá por aquel lejano mes de marzo. Tal es así que no solo para el coronavirus, sino también para muchos otros asuntos, las miras de España se posan en Europa y precisamente de la Unión Europea. Vamos a hablar a continuación con una persona que sabe y mucho de este asunto. Se trata de nuestro primer invitado esta noche. Él es Lucas González Ojeda, es portavoz de la representación de la Comisión Europea de España. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a analizar junto a usted distintos aspectos bueno, que se han tratado o que se están tratando de manera reciente en la Unión Europea. No obstante, vamos a enmarcar un poquito el tema con lo que muchas personas se preguntan. Actualmente, y con el dinero que llega a España de la Unión Europea, ¿España es un país intervenido, es un país rescatado? ¿En qué categoría podríamos situar a nuestro país? No, en absoluto. Quiero decir que los mecanismos que ha puesto la Comisión Europea y la Unión Europea en este caso, que es lo que llamamos el plan de recuperación, que son los 750.000 millones que la Unión Europea va a poner para tratar de paliar
los efectos de la crisis económica, que es un volumen importantísimo. No se trata de ninguna intervención ni de ningún rescate, sino que se trata de un mecanismo ordinario que se aplica a todos los países de la Unión Europea, incluido España, ¿no? En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de zozobra, ¿qué mensaje se manda desde la Unión Europea para 2020? 2020, bueno, 2020, obviamente 2021 está siendo un año, como todos sabemos, pues muy especial, muy específico. Aquí hay dos cosas, yo creo, muy importantes. En primer lugar, que todos desde la Unión Europea y también de España tenemos que hacer todos los esfuerzos para hacer que las curvas de contagio y las curvas de ingresos hospitalarios puedan hacerse, pues digamos, más llevaderas y que no se salga, digamos, del orden en el que estamos ahora, para que no nos pase como ocurrió en los meses de marzo y abril. Esto es muy importante. Y, en segundo lugar, ser capaces de preservar las cuestiones económicas y ser capaces de fortalecer el crecimiento económico para que este momento en el que estamos, que ha sido duro desde el punto de vista económico, pues no se vuelva a producir y podamos atajar todos los efectos negativos que llevamos de antes del verano, ¿no? Muchas personas coinciden en que lo que está ocurriendo actualmente en Europa con la pandemia COVID, bueno, es quizás la prueba de fuego más importante a la que se ha sometido el continente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Europa es un continente en lo demográfico y como entidad política agotado y que tiene dificultades para plantear soluciones a los desafíos actuales. Yo creo que no, es decir, yo creo que está claro que estamos enfrentándonos al desafío más importante de los últimos 40, 50, 60, 70 años, eso parece evidente. Es evidente también que hemos sufrido como consecuencia del parón que hemos tenido que hacer a consecuencia del virus, unos efectos económicos desde el punto de vista digamos, de determinados sectores, y España está especialmente expuesta a determinados sectores, como es el caso del turismo, pues muy importantes, y estos son retos que tenemos que afrontar, pero también al mismo tiempo estamos diciendo, y eso hay que reconocerlo, que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo a nivel de la Unión Europea, los 27 Estados miembros, para presentar un paquete que no tiene precedentes. Es decir, por primera vez en la historia de la Unión Europea, la Comisión Europea se va a endeudar en una cantidad de 750.000 millones para fortalecer un presupuesto europeo que ya venía siendo importante, de 1,1 billones de euros para un periodo de 7 años, pues lo vamos a fortalecer con 750.000 millones, que es una cantidad muy importante. Esto, insisto, no tiene precedentes, es un paquete económico muy potente. A España le van a llegar muchísimos fondos desde el punto de vista de su importe, desde el punto de vista cuantitativo, y también desde el punto de vista cualitativo muy importante, porque se va a poder invertir en proyectos que van a ser de futuro, desde el punto de vista de la digitalización, desde el punto de vista de la transformación verde. Y yo creo que, al revés, es una oportunidad muy importante para España en este momento acogerse a esos fondos y también decir que Europa no solo no está parada en este aspecto, sino que se mueve muy rápidamente para llegar a acuerdos, ¿no? Vamos a ir por partes. En el tema coronavirus, ¿cómo articula Europa la respuesta más inmediata? Bueno, ha habido, yo diría que dos vertientes. Por un lado, la vertiente sanitaria, es decir, lo que hemos hecho, por ejemplo, en los últimos meses es llegar a acuerdos con varias empresas farmacéuticas para garantizar que cuando existan vacunas eficaces y seguras haya cientos de millones de dosis para que los europeos puedan beneficiarse de eso cuando sea, insisto, posible que eso suceda. Por otro lado, hemos fortalecido también con fondos europeos las inversiones en temas sanitarios que han querido hacer los estados, en este caso España. También hemos flexibilizado las normas fiscales para que España y otros países puedan gastar más dinero sin acogerse a las restricciones de los límites de déficit, etcétera, que vienen existiendo y que son, digamos, las normas con las que tenemos que convivir, pero en este caso se ha hecho una excepción, se ha aplicado una cláusula de salvaguarda para que se puedan hacer los gastos necesarios en este momento. Y por otro lado, también en el ámbito sanitario se han fortalecido los programas de, digamos, de hacer acopio de los elementos sanitarios, mascarillas, respiradores, etcétera, que se pueden poner a disposición de los Estados miembros. Esto en el ámbito sanitario. Y en el ámbito económico, como decía, se ha puesto en marcha, además de las medidas de emergencia, por ejemplo, 21.000 millones que van a ir para España para el tema de los ERTES, o ayudas
también de miles de millones a las empresas. Además, se pone en marcha, como digo, este paquete del plan de recuperación de 750.000 millones. Con lo cual, son dos cuestiones. Por un lado, fortalecer los aspectos sanitarios y, por otro lado, también, lógicamente, digamos, paliar los efectos económicos que la crisis tiene, ¿no? Las ayudas aprobadas y que llegarán a España suscitaron un amplio debate en el seno de los 27, con opiniones al principio tremendamente discordantes, en los cuales, bueno, pues al final España consiguió esos fondos que vendrán. No obstante, cuando se hace esa foto fija de los jefes de Estado y Gobierno, y se compara con 75 años atrás, en un continente completamente devastado, con millones de muertos, y se fija uno en personajes como Adenauer, De Gaulle, Churchill, ¿la comparación con los de ahora es incalificable? Bueno, yo no creo que se deban hacer comparaciones respecto de personas. Quiero decir que todos podemos hacer comparaciones y es legítimo y es normal. Pero hay que decir una cosa. Nosotros vivimos en un continente en el que somos capaces de acordar 27 Estados miembros y con una cierta rapidez, ¿no? Yo creo que eso es muy de destacar. Es verdad que hay discrepancias y es verdad que hay diferentes visiones sobre cómo deben afrontarse los problemas. Lógicamente, la visión que se puede tener en Holanda o la visión que se puede tener en la República Checa no tiene por qué ser exactamente igual que la que se tiene en España o en Portugal o en Italia, y es normal, ¿no? Lo importante es llegar a acuerdos, ¿no? Y yo creo que tanto eventos como los que hemos vivido en los últimos años, como el caso del Brexit o este plan de recuperación de 750.000 millones, yo creo que dan buena muestra de que somos capaces de llegar a acuerdos y que somos capaces de poner en marcha rápidamente medidas que hace unos años era absolutamente impensable. Por supuesto que los padres de Europa, algunos de los cuales usted ha mencionado, pues claro que tenían una determinada visión, pero en ese momento era absolutamente impensable lo que estamos viendo ahora. 27 Estados Unidos en torno a un plan económico tan importante y con unas directrices comunes, eso antes era impensable, pero hace unos años, no hace 50, ni 60, ni 70, sino incluso hace 10 o 15 años, ¿no? Y ahora estamos viendo cosas realmente, como decía, como el plan de recuperación, que no tiene precedentes. Yo creo que hay que estar muy satisfechos en este sentido. Claro. El tema de la economía verde, la transformación ecológica, puede y quizás debe quedar aparcado cuando los muertos se cuentan por centenares y los desempleos o los desempleados en miles. Bueno, yo creo que no son cosas incompatibles. Es decir, que tenemos una enorme preocupación, lógicamente, por las víctimas que pueda tener este virus, que es terrible, y por supuesto, no digamos las personas que fallecen y también las personas que están enfermas, eso sin ninguna duda, y por ahí estamos trabajando también, como digo, para garantizar vacunas, para hacer que los recursos sanitarios estén al alcance de todo el mundo. Eso, por un lado, es fundamental. Respecto de los parados, pues por supuesto, acabo de mencionar también el plan que llamamos SURE, que apoya a España en la financiación de los ERTES y que vamos a poner y que estamos poniendo 21.000 millones para España, ¿no? Que es una cantidad muy importante. Pero en torno a la transición verde, no es solo que tengamos que hacer una transición para luchar contra el cambio climático, sino que, como ha dicho la presidenta von der Leyen en muchas ocasiones, esto tiene que ser nuestra estrategia de crecimiento. Es decir, esto no va en contra de personas que están con empleo, sino todo lo contrario, van a ser oportunidades muy importantes de empleo para la gente también en España y en Asturias particularmente, ¿no? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la transición sea lo menos lesiva para las personas que están trabajando en industrias que a lo mejor puedan ser más contaminantes, ¿no? Y de ahí que hayamos puesto un fondo de transición justa también con miles de millones para que eso se pueda hacer de una manera balanceada y protegiendo a las personas que trabajan ahora en determinados sectores. O sea que yo creo que son objetivos absolutamente compatibles y que tenemos que poner en marcha ambos, ¿no? Vamos a hablar de un tema tremendamente sensible en España, la inmigración. ¿Se carga el asunto a países como son España, Italia, Grecia, mientras que los solidarios del norte ven los toros desde la barrera? Bueno, efectivamente hay dos tipos de países en la Unión Europea de cara a la inmigración, ¿no? Estamos los países receptores de esta inmigración, los más receptores, que son en primera llegada, llamémosle, que son Italia, los países fronterizos al final, ¿no? Sí. Con las fronteras de la Unión Europea. Italia, Grecia y España están especialmente expuestos en este sentido. Pero no hay que olvidar que los receptores finales
de las personas migrantes y de los refugiados muchas veces son los países del norte. Es decir, si nosotros nos fijamos en países como Alemania o Suecia, han sido de largo los que más refugiados han recibido en los últimos años, ¿no? Y lo han hecho con una enorme solidaridad y haciendo un esfuerzo muy importante de integración de estas personas. Con lo cual, yo creo que aquí no hay objetivos diferentes, sino que efectivamente podemos tener perspectivas diferentes porque unos recibimos en primer lugar y tenemos que tratar esa cuestión en primer lugar, pero al final son personas que acaban yendo a muchos otros países, con lo cual yo creo que aquí hay objetivos comunes y que tenemos que tener compartidos, ¿no? Y en eso hay que trabajar. Quiero entender entonces que los ilegales que desembarcan diariamente en pateras en España y abarrotan los cetis de poblaciones como Ceuta y Melilla, pasados unos meses, pasean por las calles de los países del norte, por los países escandinavos. Bueno, eso depende, insisto, del tipo de migrante, de a qué vengan exactamente, si son migrantes económicos, porque están lógicamente pasando una situación insostenible en sus países y tienen que venir a Europa, y eso es absolutamente no solo respetable, sino que hay que acogerles porque son personas que necesitan, lógicamente, ser acogidas. Hay que distinguir ese caso de los refugiados que vienen por motivos políticos, huyendo de la guerra, etcétera, ¿no? En ambos casos, muchos de ellos, como digo, sean migrantes económicos o sean refugiados, acaban en Suecia o acaban en Alemania, muchas veces porque son donde ellos piensan que van a tener oportunidades de trabajo y donde van a poder desarrollar su vida, ¿no? Quiero decir que nosotros vivimos en una Europa abierta, con fronteras abiertas, en un espacio Schengen y, lógicamente, personas que pueden llegar a Grecia o Italia o España al final acaban trabajando en Suecia o en Alemania. Eso sin duda es así, ¿no? Tras el Brexit, ¿Europa tiene un problema con el Reino Unido, o el Reino Unido tiene un problema con Europa, o nadie tiene un problema con nadie? Bueno, el Brexit evidentemente es un problema para todos. Es decir, nosotros desde la Unión Europea lo que hemos dicho siempre es que nosotros no queríamos que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. Nos parece siempre una mala noticia. Pero una vez que sabemos que eso es así y una vez que se produjo el referéndum, nos pusimos inmediatamente a trabajar en un acuerdo de salida que fue muy difícil negociar, que negociamos al final y que llegamos a un acuerdo y que se puso en marcha. Ahora estamos en el punto en el que estamos en el periodo de transición, que le llamamos, que termina a finales de este año porque el Reino Unido no ha querido prorrogar ese periodo de transición y, por tanto, tenemos que llegar a un acuerdo rápidamente, porque queda poco tiempo, sobre elementos esenciales de cómo va a ser nuestra relación a partir del 1 de enero de 2021, porque si no llegamos a un acuerdo, claro, el Reino Unido se convierte inmediatamente en un país tercero y, por tanto, como país tercero, pues no tiene ninguna relación con la Unión Europea, y eso es muy malo desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la, digamos, de la relación también que tenemos política, económica, comercial con el Reino Unido. Lo que estamos haciendo, como digo, es intentar en todas las rondas de contactos que estamos teniendo a través de Michel Barnier, el encargado de esta negociación, para llegar a los elementos esenciales que tenemos que acordar a partir del 1 de enero del 2021. Desde luego, como digo, que el Reino Unido se haya ido de la Unión Europea es una mala noticia para todos. Y lo que estamos intentando es, a través de este acuerdo, pues que sea lo menos malo para ambas partes, ¿no? Y desde luego, en nuestro caso, protegiendo lógicamente los intereses de los 27 Estados miembros, como no puede ser de otra manera. España es el único país que tiene frontera terrestre con la bandera británica. ¿Esto le afecta de algún modo? Bueno, evidentemente hay una situación con Gibraltar. Nosotros lo que hemos dicho siempre desde la Unión Europea es que la situación con Gibraltar tiene que ser acordada bilateralmente entre España y el Reino Unido, ¿no? ¿Solo entre ellos dos? Sí, es una relación bilateral que tienen que resolver entre ambos estados, lógicamente en el marco del Acuerdo General de Retirada, que establece un protocolo también para Gibraltar, ¿no? Pero es una cuestión que tiene que ser tratada bilateralmente entre España y el Reino Unido, insisto. Claro. ¿Hay brecha digital entre los países europeos más desarrollados y los menos? Bueno, hay que decir una cosa. Nosotros presentamos un informe todos los años, que es el informe que llamamos DESI, que lo que marca es un poco cómo está la situación de la digitalización en todos los países de la Unión Europea en varios campos. No se puede hacer una generalización, no se puede decir que España está peor en todos los campos
que los países del norte. No es así. Por ejemplo, estoy pensando en una de las categorías, que es la digitalización de las administraciones públicas. Pues ahí España está muy bien, es decir, está muy bien situada. En otras categorías, como por ejemplo son las habilidades digitales de los trabajadores, de las personas, pues ahí está un poco peor que otros países. Es decir, depende de qué categoría miremos, España está mejor o está peor. Pero es verdad que hay brecha digital en muchos aspectos, pero no entre los países del norte y los países del sur, sino entre determinados países diferentes y con categorías diferentes, ¿no? Pues lo que hay que hacer, lógicamente, es, y desde la Unión Europea es lo que estamos diciendo, hay que establecer como una prioridad absoluta política la digitalización de la economía, la mejora de las habilidades digitales de las personas, y esa va a ser uno de los focos, por cierto, que tiene que tener el plan de recuperación de 750.000 millones, ¿no? La digitalización. ¿Europa tiene un problema no reconocido de racismo actualmente? Europa, como dijimos la semana pasada, que presentamos un plan de acción contra el racismo, sigue teniendo un problema de racismo. Si vemos los informes que nos llegan, más del 40% de las personas del norte de África han sufrido o sienten haber sufrido alguna vez algún tipo de discriminación. Aproximadamente también un 40% de las personas de raza gitana dicen haber sufrido discriminación. Es decir, es un problema latente, es un problema que no podemos ignorar y que tenemos que pasar de la condena a la acción, llamémosle, ¿no? O sea, no solo tenemos que condenar las acciones racistas, sino que tenemos que ser activos en combatir el racismo, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que coordinarnos mejor entre los Estados miembros, para eso tenemos que coordinarnos mejor dentro de los Estados para luchar entre las administraciones, con todas las administraciones, contra los eventos racistas que pueda haber o contra los incidentes que pueda haber. Y también, desde luego, desde la Unión Europea, como digo, hemos puesto en marcha un plan de acción para que esto se haga efectivo, ¿no? Para finalizar, no lo entretenemos más esta noche. Bueno, en la agenda de la representación Comisión Europea en España, ¿cuáles son las próximas acciones a llevar a cabo? Bueno, hoy se ha presentado, por ejemplo, un plan muy importante, que es el plan sobre migraciones. Una de las tareas que nos toca ahora es explicar cómo se va a desarrollar y a qué acuerdos hemos llegado. Es un plan muy importante en el que han estado trabajando los vicepresidentes Margaritis Esquinas y la comisaria de Inmigración de Asuntos Interiores, Johansson, y tenemos que ver cómo se desarrolla y tenemos que explicar muy bien cómo se va a implementar. Por supuesto, otro de los focos que tenemos que tener es cómo se va a implantar la llegada de los fondos de este plan de recuperación de 750.000 millones, de los cuales a España va a llegar una proporción muy importante, y una de las tareas fundamentales que va a tener la representación de la Comisión Europea y la Comisión Europea en general es trabajar conjuntamente con las autoridades nacionales para que los proyectos de inversión que estén previstos en ese plan puedan implantarse y, por tanto, la llegada de los fondos sea lo más efectiva posible. Esos dos focos son importantes. Hay muchísimas otras tareas en las que trabajar. El Pacto Verde, como decíamos antes. Sí. La digitalización de la economía, mejoras en la economía también para las personas, el proyecto de salario mínimo que tenemos a nivel europeo. En fin, hay muchos temas en los que tenemos que trabajar en los próximos meses y que son muy importantes. Desde luego, por supuesto, la lucha contra el coronavirus está en la agenda todos los días, como podemos imaginar. Sin duda. Pues Lucas González Ojeda, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias por atendernos desde Madrid esta noche. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Pues no abandonamos, en este caso, la capital de España. Bueno, pues hablábamos con Madrid de los temas que se deciden en la Unión Europea. No vamos a irnos, como decimos, de la Villa y Corte de Madrid, en este caso, porque vamos a hablar de coronavirus. A nadie se le escapa, cada uno tenemos lo nuestro en nuestras comunidades autónomas, pero que Madrid es, a día de hoy, bueno, pues quizás la zona de España que más está sufriendo el azote de la pandemia. En un momento volvemos, valga la redundancia, a conectar con la capital de España. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Decíamos antes de la publicidad que no abandonábamos la capital de España para hablar de temas que tienen que ver con el coronavirus. Como decíamos antes, cada comunidad, cada ciudad, cada población llevamos lo nuestro.
con el tema del COVID-19. Sin embargo, bueno, pues a ninguno se nos escapa, porque está en los medios de comunicación, que sin duda, bueno, pues es Madrid, la capital de España, quien más ha sufrido y está sufriendo el azote de esta pandemia a nivel nacional. Tal es así que se han llegado a cerrar distritos, bueno, pues zonas, lo que para nosotros en Oviedo, en Gijón, en Avilés, bueno, pues serían barrios, bueno, pues en este caso con miles de personas afectadas. Para conocer un poquito, bueno, cuál es la opinión, cuál es el sentir a pie de calle que se vive en Madrid, bueno, pues contactamos con un buen amigo de esta casa, como es el abogado Víctor Martínez Patón. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, hablábamos contigo allá por el mes de marzo, cuando sufriste coronavirus, cuando estuviste, bueno, pues infectado de coronavirus, en casa, aislado del resto de la familia. Afortunadamente pudiste superarlo. Nos contabas, bueno, cuál era la situación de Madrid. Parecía que todo iba mejorando, o que todo estaba en vías de solución, cuando de nuevo tenemos que conectar contigo para que nos cuentes cuál es la situación que se vive en la capital de España a nivel calle. ¿Cómo es ahora mismo el día a día de Madrid? Bueno, mira, cómo es el día a día de Madrid, claro, depende mucho de cuál sea el día a día de cada uno de los madrileños, ¿no? Quiero decir que yo lo que te pueda contar, pues, de cómo cambia mi vida respecto de hace un año, por ejemplo, pues probablemente no sirva como ejemplo general. Lo que sí puedo decirte como ejemplo general, y luego te doy algún otro comentario o dato, desde luego es, y que para mí es clave para entender cómo está la ciudad de Madrid, es que el metro de Madrid lo utilizan diariamente la mitad de personas que lo usaban el año pasado, ¿no? Claro. Metro da los datos diarios, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, yo lo estoy siguiendo mucho porque me interesa, creo que es la manera más fácil y más objetiva de entender cómo está tanto pues la actividad económica, la actividad social y demás. Hoy es el 50% de la gente que ha usado el metro que el año pasado. Y creo que eso es lo que mejor explica en términos objetivos, ¿no? Porque al final siempre uno tiene sus referencias personales, ¿no? Con lo cual, evidentemente el que trabaja de camarero tiene una experiencia diferente del que trabaja de abogado o de profesor, pero el dato del metro es objetivo. Dicho eso, ¿cuál es la sensación subjetiva? Lo que se me ocurriría responder es que es de depresión contenida, pero de mucho desánimo, de mucho desánimo. Es decir, cuando el viernes pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid dice, bueno, tenemos que tomar restricciones, un pseudo confinamiento en 36 o 37 áreas sanitarias, como decías, parece un concepto muy parecido al de un barrio. No oí a ningún madrileño, de los que yo pude hablar con ellos, decir, oye, mira, qué suerte que no nos ha tocado o qué mala suerte que nos ha tocado. Para todos el comentario de todos y cada uno era, entre los que no les había tocado, bueno, nosotros sabemos que dentro de poco vamos a estar igual, y aquellos que estaban dentro de las zonas sanitarias, su comentario, además de decirte, ya sabes lo que te va a pasar a ti dentro de muy poco, era, ojalá nos quedemos así y no tengamos que volver a un confinamiento fuerte, ¿no? Claro. Se ha acusado a la presidenta de cerrar los barrios pobres. Mira, claro, podríamos decir que no es una acusación, sino una constatación. Ahora bien, ¿no? Esa es la cuestión. Es decir, que se ha hecho no porque sean pobres, evidentemente, sino porque es en los barrios en los que se constata un mayor nivel de contagios. Que estas medidas sean útiles o no es lo que está por ver, ¿no? Es decir, porque sí es cierto que se cierran barrios más humildes, pero se permite que aquellos que viven en esos barrios vayan a trabajar, con independencia de si trabajan en esos barrios o en otros barrios, ¿no? Con lo cual, el flujo, el intercambio de población es imprescindible, ¿no? Es imprescindible, es decir, o se procede al cierre estricto, o si no,
nos vamos a seguir cambiando, los que tenemos virus con los que no tenemos virus, etcétera. Con lo cual, ayer precisamente ya por la mañana la presidenta hablaba de que se están estudiando medidas otras medidas, evidentemente, otras ¿en qué dirección? En la dirección de que el confinamiento débil pues alcance a otros barrios y probablemente ya no tenga sentido el que sea solo a algunos barrios, o que ya será a todos los barrios y a todos los municipios. En un alarde de lecciones de historia, un asesor de Podemos, o como se llama este grupo en Madrid, ha comparado el cierre de estos barrios con los guetos nazis de los judíos en Polonia, véase Varsovia, Cracovia, Lodz. Bueno, ¿Madrid es ahora mismo un territorio de lucha salvaje en lo político? Quiero pensar que no, quiero pensar que no. Es decir, que lo que sí es cierto es que políticamente parece que la oposición al gobierno no la estuviese ejerciendo ni ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso, sino Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que al menos esa es la polarización fuerte que se hace, no tanto, no lo sé, si tanto desde el punto de vista de Isabel Díaz Ayuso como del gobierno de España, ¿no? Lo que está claro es que parece que se convierten en enemigos, al margen de que el lunes pasado tuvieron una reunión cordial, parece ser. Ahora bien, inmediatamente antes o después, no recuerdo, la portavoz del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, en el Congreso, Adriana Lastra, hizo unas declaraciones muy contundentes contra la presidenta. No creo que sea inteligente siquiera, ¿no? Es decir, el plantear, y aquí voy a utilizar unas palabras que usó el presidente del gobierno el lunes en la rueda de prensa que dio en la sede de la Comunidad de Madrid. Dijo: esto no es una lucha política, sino esto es una lucha pandémica o algo parecido. Pues efectivamente, yo no tengo duda de que si se toman todos los gobiernos, los municipales, regionales, nacionales, toman las medidas que consideran mejores. Nadie quiere ni cerrar nada, ni que haya muertos. Nadie lo quiere, ¿no? Otra cosa es que sean más o menos acertadas las medidas que se toman. Pero hay que ser, iba a decir miserables y lo diré, miserables para hacer un análisis en términos de clases sociales respecto del cierre de unos barrios o no. Evidentemente se han cerrado los barrios más peligrosos. Y comparar con la Polonia ocupada, bueno, pues ya es, eso es un delirio. Punto de aparte. Bueno, a nivel calle, los madrileños cumplen con el tema de la mascarilla, la distancia social, el usar permanentemente los geles desinfectantes. Mi experiencia, y aquí sí que puedo hablar bastante porque yo ando mucho por la calle, es que si no es el 100%, es el 99%, casi periodo, 9 periodo, que sí, ¿no? Es decir, que yo no veo a nadie sin mascarilla. O sea, no recuerdo el día último en que vi a alguien que fuera sin mascarilla por la calle. Y yo, por ejemplo, este fin de semana último estuve por municipios diferentes de Madrid, de la comunidad, pero relativamente alejados, a 40 o 50 kilómetros, y tampoco había excepción alguna. Todos llevaban mascarilla, ¿no? Y eso efectivamente nos deja, o a mí particularmente, perplejos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que todos usemos la mascarilla y que haya tantos contagios? No lo sé. Claro. ¿Está extendida la idea de que Barajas es un coladero? Yo es una idea que solamente oigo en los políticos. Yo desconozco si es un coladero o no. Y no tengo información ni conozco a nadie por la calle que me haya parado o con el que haya hablado y me haya dicho: oye, pero aquí el problema lo tenemos por Barajas. No lo sé, no sé cuál es el problema, pero honradamente me cuesta pensar que si fuera tan sencillo como que el problema es Barajas, no se hubieran tomado decisiones. Es decir, que el ministro de Fomento y el ministro de Sanidad habrían tomado, quiero pensar, decisiones inmediatas. Y no lo han hecho. El que se use masivamente la mascarilla, se guarde la distancia social de seguridad sanitaria, se utilicen constantemente los geles desinfectantes y así todos los casos continúen en aumento, ¿llegan a provocar en el vecino, en el ciudadano madrileño, un miedo, una fobia a salir a la calle? Es como decir, estoy estudiando todo lo que tengo que estudiar y sigo suspendiendo. Lo contrario.
Lo contrario, o sea, por mi experiencia subjetiva y por la gente a la que yo conozco y con la que he hablado es exactamente lo contrario. Lo que se está generando es una impresión de, bueno, mira, si hacemos todo bien y no nos vale para nada, pues mira, lo que no vamos a hacer va a ser más papistas que el Papa. Es decir, vamos a seguir cumpliendo, sí, con lo que nos mandan, pero oye, mira, de quedarnos en casa voluntariamente, ¿no? Vamos a aprovechar ahora a ir a los bares tanto como podamos porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. O sea, lejos. Ahora mismo estoy convencido de que las cajas de los bares están siendo más altas que hace un año. Igual que el metro lo utiliza la mitad de la gente, estoy seguro de que las cajas son superiores, incluso y a pesar de las restricciones horarias, ¿no? Bueno, yo vivo en una zona de las que no está confinada, con lo cual aquí los bares pueden cerrar, bares y restaurantes a la 1 de la mañana, no a las 10 de la noche, ¿no? Pero constantemente oigo, bueno, aparte de que se están construyendo más y más terrazas para bares y restaurantes, ¿no? Hoy precisamente he visto construir, digo construir, es decir, lo que se hace es que se quitan plazas de aparcamiento para dárselas a los bares allí donde no hay sitio físico en la acera. Es decir, bueno, pues quitamos para que lo haya. Y es sin cesar, es decir, se construyen más plazas para los bares, para los clientes, que se ocupan siempre. Siempre, por lo que te digo, es decir, que yo con amigos conocidos y demás, lo que me dicen y oigo, y yo mismo lo digo también, es: oye, como no sabemos lo que va a pasar mañana, ni pasado ni al otro, vamos a quedar hoy y vamos a un bar. Claro, claro. Es decir, Madrid se resiste a capitular frente a la amenaza del virus y se resiste con todas sus fuerzas. Se resiste, pero quizá por desesperanza, quizá por desesperanza, por lo que decía, dice, oye, si hacemos todo, el gel, la distancia social, la mascarilla, y todos los días hacemos un nuevo récord de contagio, oye, mira, pues vamos a vivir como buenamente podamos y disfrutarlo todo lo que se pueda, y vamos al bar, y vamos al teatro, vamos al cine, mientras lo podamos hacer. Para finalizar, entiendo como vecino de Madrid, no te imaginas unas Navidades con este panorama. No, lo que me imagino es que no habrá unas Navidades sin este panorama. Es decir, el horizonte es el que es decir, y es extremadamente difícil sospechar que haya una situación diferente. Es decir, que comidas de empresa, cenas de empresa, que suponían un alto porcentaje de ingresos de bares y restaurantes, no van a ser posibles. Claro. Eso estoy convencido. Y incluso veremos las reuniones familiares. Ahora ya están en la Comunidad de Madrid limitadas a 6 personas. Es decir, que 6 personas es una reunión familiar pequeña para una Navidad, ¿no? Es decir, que cuando menos. Pues Víctor Martínez Patón, nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche, mandarte un abrazo muy fuerte y todo el ánimo del mundo para salir de esta situación de la mejor manera posible y de la forma más rápida posible. Muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ese era el testimonio que nos llegaba desde Madrid. Primero analizamos Europa, después Madrid, y vamos a analizar lo que semana tras semana, mes tras mes, bueno, pues va sumando un nuevo capítulo ante toda, bueno, pues crisis que se precie. Llega el momento en el cual florecen las conspiraciones, y con este tema del coronavirus son múltiples y variadas. Después de la publicidad hablamos de ello. Hasta ahora. Bueno, pues decíamos antes de los anuncios que a vuelta de publicidad que íbamos a hablar de conspiraciones, porque, bueno, pues solamente hay que encender la tele, abrir un periódico o escuchar la radio para darse cuenta que a la vez que lamentablemente, bueno, pues aumentan los contagios, aumentan los fallecimientos, se producen brotes, rebrotes, o nos acercamos o estamos ya en plena segunda oleada de este coronavirus que no cesa. Bueno, pues a la vez, paralelamente, como si fueran las vías del tren,
Bueno, pues discurren las conspiraciones. Conspiraciones, en algunos casos anónimas, surgen, no se sabe muy bien de quién ni de dónde, en otros casos podemos ponerles nombre y apellidos a sus autores, y en otros casos por parte de colectivos. Bueno, vamos a hablar de ellas a continuación, y lo vamos a hacer, como siempre, como hacíamos ya la temporada pasada, con una persona colaboradora de esta casa y que sabe mucho de conspiraciones. José Manuel Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Encantado de saludarte una temporada más. Bueno, desde tu atalaya gijonesa. Conspiraciones, negacionismo, colectivos como Médicos por la Verdad. Ya se autodenominan así, ¿no? Médicos por la Verdad, que ponen patas para arriba lo que es todas las directrices oficiales, ¿no? Sí, así es, así es. Y bueno, ayer nos acostábamos con... apareció en redes un vídeo de la máxima autoridad mundial en este tema, que es Miguel Bosé. Efectivamente. Volviendo a decir lo mismo. Bueno, se lo censuraron por lo visto, y yo pude verlo, se lo censuraron y bueno, desapareció de las redes diciendo otra vez lo mismo, que todo esto es un complot y no sé qué. Sí. Así que bueno, hoy Trump hablaba otra vez de la culpa de China, de todos estos temas, así que... Pero es una época fascinante porque de alguna manera, recuerdo la primera vez que hablamos de esto en marzo, creo que fue, que te dije que estábamos asistiendo al principio de una conspiración y íbamos a ver cómo se formaba, ¿no? Sí, Esto es como una tormenta, un huracán. Sí. Estamos viendo todos los procesos que yo llevo 30 años estudiando. Claro. Bueno, las conspiraciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son como las cucarachas en este caso, ¿no? Claro, la gente, hay varios tipos de gente, por ejemplo, ahora mismo con el coronavirus, ¿no? Unos son los que aprovechan cualquier resquicio para atacar al gobierno que sea, ¿no? Entonces, hay una gran parte de eso. Luego, por otra parte, bueno, vamos a hablar de los antimascarillas, por ejemplo, dentro de ellos hay gente, digamos, sensata, gente que dice... Vale, yo no entiendo por qué me tengo que poner la mascarilla por el Parque San Francisco si voy solo, y cuando llego a un bar que está lleno de gente hablando alto me la tengo que quitar, porque en otros países, bueno, es la ley, pero bueno, esto los puedes entender. Sí. Pero claro, luego ya está el grueso, ¿no? Digamos como el 60% que son los que se apuntan a todo. ¿Por qué pasan? Porque hay gente... Yo no sé si tú te acuerdas de Expediente X, aquella serie de los 90. Nunca la vi, no era yo muy aficionado a aquello, ¿no? Mulder, sí, que tenía un cartel detrás con un platillo volante y ponía I want to believe, quiero creer, ¿no? Entonces hay gente que quiere creer en lo que sea, le vale cualquier cosa, todo le parece extraño, ¿no? Y luego están los médicos, por ejemplo, médicos por la falsedad, perdón, por la verdad. ¿Quién es esta gente? Sí, efectivamente, eso te iba a preguntar. Claro. En nuestro último programa hablamos de un poco cómo detectar los bulos, cómo cuando tú ves en internet algo, ¿no? Varias preguntas que hay que hacerse. Entonces, antes de decirte un poco lo que dice Médicos por la Verdad, yo investigué quiénes son esta gente. Sí. Porque tú vas a su página, médicosporlaverdad.org, y dice, ya somos 600 en el mundo, especialistas, médicos, y tú te pones a leer allí y ves que está Robert Koch, el del bacilo de Koch, hombre, este hombre murió en 1910, con lo que no sé cómo... Te encuentras ahí con gente como Karimulis, el inventor de las PCR, que murió el año pasado, con lo que tampoco llegó a esto. Y luego te encuentras gente como Iñaki Gabilondo, que dices tú, caramba, no sabía yo que Iñaki Gabilondo era virólogo o algo de esto. Sí. Y es que resulta que el hombre, cuando la gripe A aquella, habló de que se habían hecho demasiadas vacunas, bueno, de cómo se había manejado eso. Sí. Eso ya te da un poco una idea de la veracidad de esa página, ¿no? Luego te recomiendan hacer constelaciones familiares, cosas... Vale. Luego analizo un poco quiénes son, ¿no? Natalia Prego, que será es la cara más conocida, es una médica de familia que estuvo unos años ejerciendo en Portugal, y luego
enfermó y ahí tiene un libro en Amazon que yo debo ser de los pocos que compró. Entonces ella misma se define en la contraportada del libro y dice que ella encontró la salud en la antropofagia, es que la medicina antroposófica, es que me sonaba Sí, como caníbal. como caníbal. Que la medicina antroposófica se basa en las cosas que te afectaron del pasado, cómo interfieren ahora en tu salud, incluso las cosas que te pasaron en tus vidas pasadas. Ay, amigo. Esto Ahí hemos lo que llegado. cuenta ella en su libro. Sí. María José Martínez Albarracín, que es la otra cara conocida, que es médica también, esta es especialista en homeopatía, o sea, fraude donde los haya. Sí. Vale. Entonces, aquí ya nos hacemos una idea de quiénes son, ¿no? Sí. Son Gabilondo, que Gabilondo, cuando le dijeron que estaba en la web, bueno, el pobre no daba crédito a esto. Normal. Luego las cosas que dicen, pues bueno, ahí si quieres podemos entrar, pero es lo que dicen todos. Temas como mascarilla perjudicial para la salud, no se hacen autopsias, no se ha aislado el virus, los PCR no sirven, son inespecíficos. Y luego, bueno, lo de la lejía también, ¿no? Un chupitín de lejía así después de comer y tal, para curar bien, ¿no? Lo de la lejía es un tema que, eso sí que es serio, porque todavía hoy estuve leyendo que de dos personas que murieron, una en Bolivia y otra en Ecuador, así como aquí está muy legislado y eso es muy difícil que alguien se dedique a esas cosas, ahí, de hecho, el gobierno boliviano, la nueva presidenta, dio una orden de que se podía usar eso, ¿no? El dióxido de cloro, que el Senado se lo echó para atrás. Entonces, bueno, llegamos la de las mascarillas que provocan hipoxia, que te contamina, que tu sistema inmunológico no sé qué. Claro, yo todas estas cosas, como yo no soy especialista, simplemente investigo, pues claro, pregunto a gente que sabe. Me decía un conocido cirujano, me decía, madre mía, yo debería estar muerto porque llevo 30 años en los quirófanos y me he tirado a veces operaciones de 10 horas y con 2 mascarillas. Y la verdad que lo único que me encuentro es cansado pero vamos, de la operación en sí. Y luego que caen en un error garrafal, que es que las mascarillas lo que no dejan pasar es las partículas, pero sí los gases. Pues si no te ahogarías. Claro. Entonces, bueno, lo de los PCR, que eso insisten mucho todos los negacionistas, que tal. PCR son tremendamente específicos. Y esto me puso un ejemplo que me gustó mucho un amigo biólogo, un buen amigo. Me decía, mira, tú imagínate que tienes una biblioteca y esa biblioteca son virus. ¿No? Entonces tú quieres detectar el virus exacto, en este caso el COVID-19, ¿no? Una PCR lo que hace es que tiene cierto código de ese virus. Es como si tuviese una página de un libro. Entonces la cotejas con los que tienes ahí. Entonces tú pones en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y a un momento te va a llevar al Quijote. Pues una PCR es exactamente igual. Las PCR son tremendamente específicas. Te van a llevar al COVID, no a otro virus, ¿no? De hecho, falsos positivos apenas hay. Es una cosa que es lo que tanto existen. Eso tendría que ser una contaminación en el cebador, pero si no es imposible casi. El problema son los falsos negativos, que eso puede haber alguno, claro. Que te digan que no estás... Pero falsos positivos, ninguno. También dicen que los cebadores, que cuando te meten, que te puede afectar al cerebro, pero bueno, eso ya es para gente con... El que crea que por la nariz llegas al cerebro, eso ya es que el cerebro tiene poco. Ya está un poco tocado, sí. Bueno, quería preguntarte una cosa, vamos a ver, en tu opinión, cuanto más se prolonga la situación de pandemia con las restricciones que lleva aparejadas, ¿más adeptos gana esta gente? Porque la población en general va cansando ya de tanta situación no de alarma, porque el estado de alarma es otra cosa, pero bueno, de tanta situación de tensión. Claro, pero sin duda.
A ver, y luego hay un fallo objetivo. Esto no es una conspiración. Esto lo puedes comprobar solamente leyendo los periódicos. Hay una falta de transmisión de la información entre el gobierno, las administraciones, que eso te alarma más, porque tú miras hoy el muertos de hoy y te pone a lo mejor el Ministerio de Sanidad declara 28, Sí. y te pones a leer y te dice que en Madrid que hay 35. Sí, sí. No sé si estamos ya cerca de los 30.000 muertos, pero sabemos que son 50.000. Sí. Las funerarias es de los que más me fío, del exceso de muertos de otros años y de la gente que ellos enterraron. Sí. Hay un comunicado por ahí, por cierto, no sé si leíste, del presidente de las funerarias españolas, en las que alarma, que dice que como esto se alargue más de octubre sin tomar muchas más medidas, acaba diciendo que ellos lo que quieren no es trabajar, pero que vamos como a una hecatombe. Entonces, claro, todo esto está produciendo un miedo, porque de alguna manera nos tratan como a niños. Ves a la gente por la calle y no son conscientes del peligro real. No vimos muertos, no vimos... Yo a ti, si te digo UCI y nunca has estado en una UCI y conoces las UCIs por lo que hemos visto en la tele este tiempo, te imaginas un lugar donde la gente sale y los médicos aplauden y la gente sale haciendo la V de la victoria, es un sitio feliz. Entonces, todas estas cosas, claro, pasamos de aplaudir a los médicos, que eran unos héroes, y ahora son unos villanos. Ahora que si los centros de salud están cerrados, todos estos negacionistas van a gritarles a los hospitales, asesinos, no sé qué. Hay una muy mala comunicación. Hay muy mala comunicación. Yo creo que, por ejemplo, que el señor Simón diga que hay 20.000 muertos, que no sabe dónde meterlos y cosas de estas. Entonces eso sale por algún sitio. Claro. Hay una ley en las conspiraciones que es que cuando tú no sabes, no puedes controlar el mundo, dejas que otro lo haga. Pues es Bill Gates, es Soros, es Pedro Sánchez, es no sé quién. Entonces tú ya no tienes culpa de nada, tú ya por lo menos te agarras a eso. El que me está jodiendo la vida es esa persona, no sé qué. Claro. Y el miedo, claro, esto va en aumento. Claro. El último artículo que leí decía que el 30% de los españoles y el 40% de los americanos no se vacunarían de la gripe hoy en día. Del coronavirus. Y de la gripe, muchos tampoco, que este año es más importante que nunca. El movimiento antivacunas, del que hablamos como anecdótico hace tiempo, hoy en día es un peligro muy, muy, muy real. Muy real. Sin duda. Bueno, hay que hablar también de la viróloga china Li Mengyang, al fin presenta pruebas, vamos a entrecomillar la palabra pruebas. Sí, porque llevaba meses prometiendo, esto es un poco como un concurso de televisión, que te enseño, que no te enseño. Bueno, por fin apareció, no es un estudio porque no está validado por pares, no está... Yo le eché un vistazo, pero la verdad no entendí nada. Entonces me puse a mirar y todos los virólogos hoy están, desde Newsweek, virólogos españoles, diciendo, pero qué cosas dice esta mujer, qué barbaridad. Y yo lo que puedo hacer es aplicar el método escéptico, lo que recomiendo a todo el mundo. ¿Quién es esta señora? ¿De dónde viene la información? ¿Quién financia sus estudios? Y hombre, te encuentras con una cosa muy curiosa, que todos los millones de la fundación en la que ella está están puestos por un chino asociado con Steve Bannon. Que alguien dirá, ¿quién es Steve Bannon? Me suena, sí, claro. Lo metieron en la cárcel hace poco, fue el asesor de Donald Trump en las últimas elecciones, y lo metieron en la cárcel yo creo que hace 2 semanas o 3, no recuerdo, por una estafa en lo de fondos, en lo de la construcción de la muralla con México. Entonces, hombre, qué bien le viene a Trump que ahora resulte que esto salió de un laboratorio chino, y hoy mismo amanecimos ya con Trump en todos los periódicos diciendo que la culpa es de China, que no sé qué, y qué bien le viene porque tenemos elecciones mañana mismo, como quien dice, ¿no? A la vuelta de la esquina. Evidentemente yo de esto no tengo pruebas de lo que digo, por eso esto que digo es solo una opinión mía, pero
esto no es científico. Lo que dicen los científicos de lo que presentó esta mujer es que no tiene pies ni cabeza muchas de las cosas que dice, que presente otras pruebas más concluyentes y que todo apunta hasta el día de hoy de que es un modelo de zoonosis, de que salió de un animal y ya está, porque además ella insinúa que lo soltaron los chinos, no solo que lo crearon en un laboratorio, sino que lo soltaron a propósito. Claro. Bueno, y luego el caballo o el hilo conductor de todo esto, la correa de transmisión, es sin duda Internet, ¿no? Es decir, es el vehículo en el que se propaga todo, ¿no? Claro, Internet puede ser el paraíso para los que nos gusta informarnos y ahora mismo se está convirtiendo... Mira, algún día podríamos dedicarle un programa, ahora está muy de moda, ¿no? Hay un documental en Netflix, el dilema de las redes sociales, y hay un debate abierto sobre si somos esclavos y nos manipulan las redes sociales, hasta qué punto. Es un debate muy interesante, ¿no? Sí. Y hay un problema que yo llevo tiempo dándome cuenta, y es que la gente no sabe buscar. Hay que enseñar a la gente a buscar en Internet. Imagínate que tú pones, o estás en una terraza y alguien dice, la Tierra es plana. Sí. Llegas a Google y pones, la Tierra es plana. Evidentemente lo que te va a aparecer son webs de terraplanistas. Que la Tierra es plana, con lo que tú dices, yo no sabía nada de esto. O el hombre no fue a la Luna. Sí. La información en Internet es horizontal. Sí. Está toda ahí. Lo que la hace vertical, lo que le da la verticalidad, le da una jerarquía, es Google. Pero claro, tienes que saber qué buscar. Tienes que saber qué páginas son más fiables que otras. Claro. Tienes que saber que lo que te diga un periodista que lleva 30 años trabajando en un medio puede estar sesgado, va a estar sesgado, pero no te va a mentir así como así, ¿no? No es lo mismo que lo que te diga un bloguero de Kansas, que la madre lo tiene en el sótano para que no moleste mucho y está ahí escribiendo. Entonces, hay un gran problema. Y ahora está muy de moda, no sé si oíste alguna vez hablar del efecto Dunning-Kruger, que lo descubrieron unos psicólogos en 1999. Esto es la mar de interesante, porque hace un gráfico con dos curvas, un pico, un valle y otro pico más pequeño, ¿no? Sí. Y demostraron a través de varios estudios en aquellos años que cuanto menos sabes de una cosa, más seguro estás, más confianza tienes. Es decir, alguien que no tiene ni idea de lo que es el ADN, estos que me dicen, porque no sé qué, no existe, le digo, vale, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el ADN? Sí. No tiene ni idea. Pues es posible que esa persona, demostraron estos psicólogos, Dunning y Kruger, tenga más confianza en lo que está diciendo, que te parezca paradójico, que un virólogo. Porque la ciencia tiene dudas. Un científico, yo cuando hablo con un científico a veces me asombra, yo le digo, pero bueno, es que no eres tajante en muchas cosas. Dice, claro, es que las cosas cambian. La ciencia es un método y tú vas aplicando ese método y hay cosas, pues cuando Ptolomeo creó la astronomía, a la vez creó la astrología, todos esos modelos pues fueron cambiando con Copérnico, con Kepler. Entonces los científicos tienen dudas, pero el que no sabe no, porque como no sabe, él está convencido de que eso que le dijo su cuñado, y esto del efecto Dunning-Kruger es muy importante. Eso recomiendo a todos que le echen un vistazo. Y luego cuando vas aprendiendo algo más, empiezas a investigar qué es el ADN, qué es el sistema inmunológico, qué tela marinera, y entonces vas bajando, tu confianza va bajando. Claro. Hasta que cuando ya sabes bastante de ese tema, es cuando más desesperado estás porque te das cuenta de lo complejo que es ese tema, ¿no? Hasta que vuelves a subir. Claro. Es un efecto fascinante y es parte de lo que pasa con los conspiracionistas, negacionistas y todos estos, que no saben. Pues prevenidos contra ellos, contra negacionistas, conspiracionistas y demás gente que, bueno, que le ponen un micro delante o un teclado de ordenador delante y tienen, bueno, pues campo libre, manga ancha para decir todo lo que piensen, todo lo que sienten, más allá de ser amante bandido, corazón malherido y de paso, pues
digo algo más sobre el coronavirus, aparezco, desaparezco, cual guadiana de la vida. Bueno, pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Hablaremos, si te parece, el mes que viene de este u otro tema. Estaremos en contacto y hablaremos del fascinante mundo de esas conspiraciones que nacen, crecen, se reproducen y en ocasiones hasta mueren, aunque lo dudo que mueran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y desde luego fascinante sí que lo es. Fascinante sin duda. Como fascinante ha sido de nuevo estar una noche más con ustedes y esperemos que mañana sea igual, porque mañana volveremos de nuevo a las 10 de la noche aquí en el YE de Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.